tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy tenemos el agrado de tener a estos 4 invitados acá y sobre todo a Sergio Álvarez, quien es el fundador de la revista Golf Perú, que está celebrando su 20 aniversario. Así que para conmemorarlo tenemos este conversatorio titulado la vigencia del pensamiento crítico y la libertad de expresión en América Latina y el Caribe. Así que esperemos que sea eso. Muchas gracias, Freddy, y muchas gracias también a Kimberly y al personal de aquí de la TECA, que forma parte de la Fundación Sofos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Les agradecemos por habernos dado la oportunidad de estar en sus bonitas instalaciones, realizando el segundo conversatorio en celebración al 20 aniversario de la revista Ralph Tulum. Nos acompañan acá en este panel de 3 expositores que están preparados para poder presentar un planteamiento en relación al mismo tema central. El tema central de esta tarde, al igual que el día de ayer, es la vigencia del pensamiento crítico, la libertad de expresión en América Latina. Vamos a iniciar en este momento con los aportes del compañero Rubén Álvarez, quien es historiador y profesor universitario y también es investigador. A continuación hablará el doctor Danilo Garrido y en el tercer lugar hablará Antonio Linares, quien también es historiador. Así que sin más preámbulo le vamos a dar inicio a este segundo conversatorio. Buenas tardes, saludes a la revista por su 20 aniversario, gracias por la invitación. En este mundo, en esta realidad que vivimos, no solamente Guatemala, sino también Latinoamérica, los países del sur, en donde pues no es tan fácil mantener una relación entre un pensamiento adecuado y una libre expresión de pensamiento. Entonces 20 años yo creo que es una labor que pues se aplaude y pues felicitaciones. Voy a tratar de ser bastante breve, el tiempo a veces corre bastante, yo espero no dejar muchas lagunas, pero el tema es muy complejo. Hablamos del pensamiento crítico. Cuando se habla de pensamiento crítico, regularmente se piensa en una crítica mordaz, destructiva, todo aquel que protesta contra todo, sin ninguna base, muchas veces. Pero no, el pensamiento crítico es más allá que eso, es tal vez otra dimensión. El pensamiento crítico es una herramienta que ha impulsado el desarrollo personal, el desarrollo de las comunidades, propicia la innovación, propicia la responsabilidad social. Es una herramienta en sí de reflexión y análisis de la realidad, de cuestionar esa realidad que se vive. El siglo XXI, pues lastimosamente estamos en una etapa de sobreinformación. Los fake news, ustedes los conocen, lastimosamente son los que más daño han hecho a ese proceso de una consideración de una realidad de manera objetiva. La polarización, la crisis medioambiental y económica, la guerra, o sea, en fin, una complejidad que se vive. Y entonces yo voy a hablar del pensamiento crítico desde la academia, así solo que de manera muy breve, así así a un brochazo. Es un tema bastante complejo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo en el poco tiempo que pues se me asignó. Ya retomo lo que decía inicialmente, el pensamiento crítico como una capacidad de analizar, de cuestionar, incluso de transformar ideas, creencias, afirmaciones. Y en ese sentido, desde la antigüedad clásica, pues ha habido
interés en que las personas piensen de manera adecuada, que busquen la verdad, que se sitúen directamente en una realidad que los transforma. Y pues vamos a plantear, digamos, un poco el origen del pensamiento crítico. Como decía, tal vez muy breve, voy a mencionar algunos nombres, no por fuerza esos han sido, hay muchos. Pero Sócrates, vamos a hablar de Sócrates con su pensamiento dialéctico, con la mayéutica, que planteaba el generar ideas nuevas o el situarse con ideas nuevas a partir de un cuestionamiento sobre ellas, una reflexión sobre ellas. Ese era lo que él decía, la paidera de ideas a través de la mayéutica. Luego el mismo Aristóteles, que va a plantear la necesidad de pues abarcar más allá de lo que nosotros conocemos a través de esa reflexión de esa práctica que uno tiene. Luego pues este pensamiento se siguió desarrollando con muchos planteamientos. Me voy a ir hasta Kant, cuando Kant plantea de alguna manera el sapere aude, que era su máxima palabra, el atrévete a pensar por sí mismo, que va a instaurar la teoría que posteriormente va a ser también refutada o replanteada por algunos casos, la crítica de la razón pura, planteaba Kant. O sea, hay una razón del pensamiento, esa razón instrumental que nos obliga a pensar de determinada forma, y debemos de entonces a pensar, de reflexionar, de razonar, decía, un conocimiento científico que vaya a precisamente ayudarnos en esa transformación o en buscar nuevas condiciones. Bueno, ya después de varios vamos a encontrar el mismo Descartes con su cogito ergo sum, que también fue posteriormente replanteado por la teoría crítica, pero ya él se atrevía de alguna manera a decir, no, pues, también debemos de reflexionar para actuar, no solamente actuar por actuar o consumir por consumir, diríamos ahora. No, tenemos que razonar. Vamos a hablar, digamos, ya siglo XIX, siglo XX, con la teoría crítica, pero la teoría crítica no se puede comprender sin el desarrollo de un método de estudio, método de investigación, un método que nos conduce o nos acerca más al conocimiento de la realidad, que es el materialismo histórico y dialéctico, comúnmente relacionado con el marxismo. Y el marxismo, pues lo que plantea en un momento dado es una reflexión en torno a las relaciones que se establecen en la sociedad, unas relaciones que van más allá de lo económico, que van dentro de lo que es el generar riqueza. ¿Cómo se genera la riqueza? Decía Marx y sus seguidores, pues definitivamente a través de imponer relaciones sociales donde el individuo de alguna manera es expoliado, es explotado, y esa fuerza de trabajo que no se paga al obrero, pues es la cantidad que va a ir formando poco a poco la riqueza, y en un momento dado va a formar clases sociales. La gran mayoría, que es la clase desposeída, y una minoría que es la que concentra su riqueza. Es muy breve la exposición marxista. Sin embargo, digamos, ya en el siglo XX vienen algunos pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, el psicoanálisis, Hubert Habermas en acción comunicativa, Chomsky, por ejemplo, entre otros, van a plantear un elemento importante, que es la renovación del marxismo a través de otros estudios que se van a ir formando también desde un planteamiento dialéctico. O sea, la
ya no solamente pensar en lo económico, sino también en los efectos que produce el sistema capitalista. Esa realidad de manera objetiva y neutra es planteada solamente, o se puede plantear solamente a través de la desenmascarar las estructuras de poder ideológica. Maslow Harmel, por ejemplo, planteaba una crítica a la razón instrumental kantiana. Kant decía, bueno, sí, hay que usar el pensamiento para transformar, pero no, Maslow Harmel decía, no, esa es una razón instrumental. No, el pensamiento debe ser más allá de un instrumento, debe ser un elemento que nos permita ver no solamente los efectos en el diario vivir de una economía, de la explotación marxista, sino también esos efectos que se causan en el comportamiento del ser humano. Y en ese sentido, por ejemplo, yo mencioné hace un rato a Erich Fromm, que era psicoanalista humanista, donde decía que la gran mayoría de problemas que tiene la sociedad contemporánea era fundamentalmente porque está sometida a esas relaciones sociales, muchas veces invisibles, y que pues hacen del individuo una persona que pues funciona a través de estreses, de traumas, que él decía, digamos, lo planteaba desde Freud, la psicosis. Libros como La dialéctica de la ilustración, donde ya plantean la racionalidad de las personas, la colonialización del pensamiento a través del sistema capitalista y su eje fundamental de consumo y las relaciones de producción explotadoras. Bueno, es bien importante. Yo, pues lastimosamente no se puede abarcar mucho. Voy a venir a un tema que es el pensamiento crítico y la libertad de expresión, que pues voy a tratar de relacionar estos que tienen mucha relación. Es fundamentalmente desde una visión latinoamericana, que es el pensamiento que nace tal vez a principios del siglo XX con Mariátegui y otros más que van a ir exponiendo el marxismo, pero trasladándolo a una sociedad colonialista. Aportes de Ignacio Martín Baró, Ignacio Yacuría, aún todavía presentes, presente todavía Atilio Virón, que es de esa época, que ha estado trabajando, exponiendo de manera crítica la situación latinoamericana, en donde estos pensadores ya no van directamente desde el marxismo puro, dogmático, sino ya plantean otros elementos, la colonización, las dictaduras militares, la represión, la intervención del imperio, el autoritarismo, pero contrapuesto a esto también las movilizaciones populares, la resistencia, la formación de guerrillas como una forma de pues solventar la situación que se vive, y el aparecimiento de una serie de intelectuales que van a replantear, que van a exponer las amenazas a la vida, amenazas a la libertad de expresión, la criminalización de las protestas, la concentración mediática, o sea, elementos que en este momento se plantean. Ese pensamiento crítico latinoamericano, tal vez, solo por poner un nombre, hay varios. Enrique Dussel, por ejemplo, lastimosamente acaba de fallecer hace un año más o menos, si no me equivoco. Enrique Dussel planteaba, no, sí, es cierto, hay que exponer de manera crítica, pero desde los saberes ancestrales, tomando en cuenta que la cotidianidad de nuestros pueblos tiene 500 años de resistencia y tienen planteamientos que están ligados a los procesos de la cosmovisión ancestral, una nueva posición acerca de la naturaleza y digamos el comportamiento humano,
saberes que han sido, digamos, pasados a través de una práctica de resistencia, una práctica de liberación, como él planteaba desde su teoría de la liberación. Entonces, este es uno de los referentes del pensamiento crítico. Y pues ya para terminar, si quisiera, digamos, un poco hablar de Noam Chomsky. Es gringo, pero con un pensamiento bastante latinoamericano, relacionado con lo que hemos estado hablando, que es la relación que hay poder, medios de comunicación, el lenguaje y la libertad de prensa. Noam Chomsky viene y denuncia las formas útiles y estructurales de control ideológico. Esto es, digamos, lo que yo denomino, o algunos denominan, pensar desde las raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces? Pues nuestras raíces están ahí. No se nos impuso todo un pensamiento, la forma de pensar, aparentemente se nos logró dominar 500 años, pero sigue el esfuerzo de querernos dominar, o sea, no ha cuajado directamente el someternos. Y por eso pensadores como Enrique Dussel, las mismas pensadores desde los pueblos, plantean, digamos, la necesidad de replantear un pensamiento desde la raíz. Defender la libertad como una urgencia democrática en contra de la censura, en contra de la persecución judicial en este momento, en contra de la criminalización no solamente de los actores, sino del trabajo que están haciendo. Y pues definitivamente tener un discurso paralelo, pero que vaya digamos, en orientación a destruir ese discurso del poder. Pues retomando a Michel Foucault, pues tenemos que trabajar desde el poder para poder votar ese poder. Saludo la libertad de expresión que ha sido los 20 años de trabajo de Ralph Tulum. Por aquí me quedo. Gracias, Rubén. Bueno, sin más demora, vamos a otorgarle su tajada de 20 largos minutos al doctor Danilo Garrido, esperando que haga milagros ahí con su capacidad de síntesis. Él va a abordar el tema a partir del aspecto relativo al replanteamiento, medios de comunicación y manipulación de masas, ¿no? Así que, Danilo, tenés tus 20 minutos para que hables ahora o calles para siempre. Bueno, ahí hicimos un ensayo sobre este tema. Este grupo conversatorio en la Biblioteca Nacional Luis Carlos Ayaragó. Abordar el tema de pensamiento crítico es un tanto difícil ahora en la situación actual. Y hablamos sobre que probablemente por la emoción de escoger un tema para esta ocasión especial, como lo es el aniversario de la revista Tulum, podríamos haber cometido el error de haber elegido un título demasiado largo que implica una mayor cantidad de variables a discutir en este conversatorio. Sin embargo, trataremos de abordar sobre este tema de acuerdo al tiempo disponible. Creo que si por lo menos se logra dejar en el ambiente algunos temas generadores de conocimiento, cuando nos ponemos a hablar sobre pensamiento crítico nos emocionamos mucho y a la hora de la hora no hayamos muchas veces qué decir, ¿verdad? Y confieso que en el contexto de la Guerra Fría que todavía nos tocó vivir, aunque sea unos años, probablemente era más fácil abordar estos temas como el pensamiento crítico. Justamente en el momento histórico de las crisis
hace un tanto difícil hablar de estos temas por el contexto actual y la pérdida de iniciativa del movimiento popular y revolucionario. Pareciera que a muy poca gente le interesan estos temas y se trabaja muy relativamente en relación a difundir lo que es la memoria histórica. En relación a los extravíos de los medios, a pesar de que existe la desinformación y la manipulación a través de noticias falsas, no se da una situación contestataria organizada de algún sector de la población. Tenemos que de años de euforia revolucionaria se fue cayendo en el acomodamiento y de repente creemos que lo sabemos todo o sabemos mucho por la experiencia acumulada y resulta que seguimos en un statu quo. Posiblemente con la firma de los acuerdos de paz se superaron algunas contradicciones externas del proceso que se venía viviendo hasta la firma de la paz en diciembre de 1996. Pero por la pérdida de la iniciativa del movimiento revolucionario a partir del golpe de Estado de 1982, no fue posible superar de manera integral las contradicciones externas e internas del proceso que hubieran desembocado en una revolución popular. Antes se hablaba de la manipulación del hombre por el imperialismo. Por cierto, existe un libro no me recuerdo quién es el autor, pero sí recuerdo que es de una editorial que se llamaba, o no sé si todavía existe, que se llama Colección 70. Y aunque ideológicamente no logramos ubicar de manera certera cómo se movían los grupos dominantes, muchos años después se logró percibir que a lo que le llamamos el enemigo lo hacía claramente tomando como base una teoría del conocimiento denominada idealismo subjetivo o subjetivismo, nombrado también como psicologismo, que de alguna manera trataba de formar una conciencia divorciada de la realidad en las masas populares. En el tiempo de la Guerra Fría, creo que estábamos seguros de muchas cosas que hacíamos. Existían las famosas recetas y probablemente, aunque estuviéramos equivocados, respondíamos fielmente a las benditas recetas. Después del derrumbe de lo que se le llamó socialismo real en la Unión Soviética y del eurocomunismo en la Europa del Este, se da el momento de que se deben romper los dogmas, porque ahora las recetas ya no existen para llevar a cabo cambios estructurales en la sociedad. Luego el sector conservador de la sociedad guatemalteca y de otros países de América Latina continúa insistiendo con su metodología de lo que se le llama laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, con su doctrina económica que aboga por la mínima intervención del gobierno en la economía y en la vida de las personas, permitiendo que el mercado se regule a sí mismo a través de la oferta y la demanda. Y finalmente, de alguna manera, una relación dialéctica entre la acción y la reflexión que existía antes, pasamos a un activismo mecanicista, al cual no le encontramos ningún sentido. Hacemos muchas cosas solo como una simple actividad, sin llegar a una reflexión de qué es lo que realmente queremos, ¿verdad? Esa sería mi exposición por el momento. Muy bien, gracias Danilo por la brevedad, ante todo, y por la síntesis. Creo que en alguna forma Danilo sintetizó parte de lo que dijo ayer.
Para quienes no pudieron escuchar o ver el conversatorio de ayer, Danilo había planteado ayer que no había un planteamiento universal sobre lo que es el pensamiento crítico, ¿verdad? Había sido una de sus ideas centrales de ayer. O sea que nos decía que para distintas personas pensar críticamente significa distintas cosas, ¿verdad? Ahí creo que casi todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Este tema da para muchísimo, ¿verdad? Aquí podríamos nosotros hacer conversatorios todo el año, que por cierto, adelanto en comercial, vamos a seguir realizando más conversatorios, ¿verdad? Como ya antes, este equipo que está acá de compañeros, ya hemos realizado series de conversatorios anteriormente en otros medios, ¿verdad? Especialmente en FGER, que es una radio. Ahí nos dieron oportunidad hace un par de años y realizamos varios conversatorios. Ahorita estamos iniciando bajo el pretexto de los 20 años de la revista Raptolum, pero queremos continuar en los meses subsiguientes, así que es como un comercial que da ahí. Bueno, dicho esto, no le quito más tiempo al siguiente compañero, que es el historiador Antonio Linares. Él va a abordar el aspecto relativo al pensamiento crítico en la vida personal. En otras palabras, cómo se toma esa sopa del pensamiento crítico, ya así en la mera pura realidad, ¿verdad? Así que dejamos la palabra al compañero Antonio Linares. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias a la revista por la invitación. Estamos llegando a los 20 años, que no es fácil, sabiendo la dinámica de los medios alternativos en este país. Continuando con la conversación que iniciábamos ayer, solo queremos decir, para que ustedes allá en casa pues tengan ese seguimiento, hablábamos de cómo el pensamiento crítico va hacia el interior de la casa, cómo ese pensamiento crítico va a la subjetividad, y decíamos en algún momento que la ideología no se puede tocar. Simplemente la ideología en algún momento se expresa en acciones, en actitudes, y se refleja en grandes cosas, ¿no? Una iglesia en su fachada retablo es una expresión de una ideología. El Teatro Nacional es la expresión de una ideología dominante. Ahí está. Por eso es que no tiene forma, por eso es que es alabado, por eso es que es llevado a las alturas, porque no es una expresión real. O sea, esa es una ideología. Ese es el pensamiento crítico. Entonces, cuando nosotros hablamos del pensamiento crítico dentro de esa subjetividad, dentro de la Guatemala interna, decíamos, los padres de familia no somos perfectos, pero sí somos constructores de mejores mundos. O sea, ¿a qué estamos refiriéndonos? Todo lo que dijo Rubén de las corrientes ideológicas va expresado ahí. O sea, los padres de familia hemos sido y vamos a ser siempre y cuando, como lo decíamos, dentro de esas 4 diferencias. Están los padres dogmáticos, están los padres fanáticos, están los padres libres, ¿no? Y están los padres opresivos. Entonces, dentro de estas 4 ramas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener sujetos sociales producto de ese contexto familiar. Hoy entonces, poniendo en práctica el pensamiento crítico, podemos decir, ¿qué hacemos hoy los padres de familia con una generación de cristal que nosotros hemos creado? O sea, la generación de cristal no la creó nadie más que los padres del 85, 90, del 2000, 2010. Hemos creado esta generación de cristal. ¿Y por qué le decimos generación de cristal? Porque es una generación sin pasado, sin presente,
sin memoria histórica. Y ahora el problema es cuál va a ser el futuro de esta generación. Es ahí la aplicación del pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico no se queda solo en el discurso de la universidad o de los grandes teólogos, ¿no? O de los grandes intelectuales. Tiene que bajar, y baja porque está presente en cada uno de nosotros, y está presente en la Guatemala profunda, está presente en la Guatemala de la Sexta, está presente en cualquier parte del mundo. Este no es un problema nuestro, este es un problema de todos, absolutamente de todos. Llegamos a la Guatemala para comprenderla y decimos, ¿la Guatemala qué es? ¿Qué es exactamente Guatemala? Es la Guatemala que nos enseñaron en la escuela los maestros con su escaso o gran capacidad de recepción de realidad. ¿O es otra Guatemala? ¿Qué es la colonia? ¿Se quedó allá o pervive en nosotros? ¿Cuál es nuestra economía? ¿Qué defendió el ejército de Guatemala? Y aquí entonces entramos a que para ubicarnos en el contexto tenemos que decir que la finca llamada Guatemala, ¿quién la gobierna? ¿Quién hace las leyes? No es el patrón oligarca que hace las leyes en este país. No es el que tiene dinero el que decide qué hacer y qué poner y qué quitar de la ley en este país. Entonces es una finca. Aquí no nos vengamos con cosas, con teorías de la libertad, no, aquí es una finca gobernada por un sector oligarca. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque estamos diciendo que somos críticos. Y cuando decimos la colonia presente en nosotros, o sea, ¿qué es lo que está dentro de nosotros? Las procesiones, las costumbres, las tradiciones, los pensamientos cotidianos. Si me pasa algo, ¿quién tuvo la culpa? Dios. Si una adolescente resulta embarazada, ¿quién tiene la culpa? Dios. O sea, por ponerles ejemplos tan sencillos, cuando no tenemos la capacidad de utilizar el pensamiento crítico para comprender nuestra realidad. El pensamiento crítico es comprender la realidad, esa es la síntesis del pensamiento crítico. Comprender la realidad, pero no la realidad imaginada, no lo que yo miro, no, la realidad objetiva, lo que es. Cuando decimos entonces, ¿cuál es el epicentro central de esta finca, de esta colonia? Lo encontramos en la economía. Y allá anda el ejército matando a comunistas, matando a socialistas, que hoy el presidente es un comunista, que no sé quién es socialista, que no sé quién es esto. Y todos tienen un bando. Todos. Pero lo que no se dan cuenta que es una Guatemala mercantilista familiar desde 1524 al presente. Aquí no ha cambiado nada. Aquí cambió 8 o 10 años y regresó. Cambió 2 o 3 años y regresó. Entonces tenemos que viene un discurso oficial, de una historia oficial, que nos miente, y venimos nosotros y la creemos. Y ahí vamos. Ahorita vamos con estos 3 ejes. Si vivimos en una Guatemala mercantilista, familiar, recuerden que el mercantilismo surgió en algún momento histórico para construir estados fuertes. No, aquí lo que ha construido es familias fuertes. Familias fuertes. Y esas familias entonces construyeron la finca. Y esta finca nos da un pensamiento, que es un pensamiento colonial. Tenemos que tener cuidado con esto. Y el pensamiento crítico, esa es la base. Es criticar cada uno de los espacios en los cuales estamos inmersos como sujetos sociales.
Entonces tenemos un triple compromiso. Ya conocemos parte de la realidad muy bien. ¿Y qué pasa cuando nosotros decimos con el desarrollo social del país? Ustedes saben que Guatemala durante la crisis del COVID, sus ganancias fueron del 4.5. Ahora pregúntese para quién. Imagínense, todo cerrado, toda Centroamérica cerrada, y la economía de Guatemala fue la más pujante. 3.5, 4.5. Ahí estuvo. ¿Por qué? Ya vieron ustedes lo que nos pasó post pandemia. Pagamos el 150 más de transporte. Pagamos casi el 100% o 180% por producto del consumo diario. ¿Y quién dice algo? ¿Dónde está el pensamiento crítico de nosotros? Y los salarios aumentaron ese 150%. Estamos yendo al interior de la casa. Entonces la pregunta es quién se opone al desarrollo del país. Y cuando decimos país, no estamos refiriéndonos a lo geográfico, estamos refiriéndonos a los sujetos sociales. En este contexto, cuando decimos país somos todos. Entonces, ¿quién se opone a ese desarrollo social? Hay un nombre, un apellido, y ahí están las grandes transnacionales y las grandes empresas. Ellos son nuestros enemigos. No, y Arevalo es comunista, y no sé quién es socialista, no nos confundamos. Y la otra pregunta es por qué nuestro capital social no es valorado. Y cuando digo capital social es por qué nuestros padres, nuestros hijos, las esposas, por qué no son valorados en función de la capacidad que tienen para llevar adelante a la finca. Entonces yo no vengo a dejarles recetas de preguntas. Yo vengo a dejarles a ustedes en este breve espacio dudas para que ustedes se pregunten e interioricen. Entonces, como padres de familia, como madres, y cuando digo padres me refiero padre y madre, yo no entro a esa discusión de los años 2000 de género. Le digo padres, es los dos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a llevar a esa generación de cristal? Y ustedes saben por qué se le llama generación de cristal. Por algo muy sencillo. Ya no los educa la casa. Ahora los educa la calle. ¿Y saben ustedes cuál es la educación de la calle? Es simplemente 3 cosas. Si los patojos se pasan de listos, de muy listos, el hospital. Si alteran las leyes oligarcas, la cárcel. Y si traicionan a su vínculo, la muerte. Por eso se le llama generación de cristal. Y ese no es solo aquí. Este es un efecto que es un efecto mundial en el cual los padres de familia no hemos tenido la responsabilidad de hablar con la realidad a nuestros hijos. En cuanto alguien permita que al interior de su casa llegue un niño y le diga, es que fíjate que la vieja de matemáticas me regañó, desde ese momento ahí hay un error. Porque puede ser vieja, y si es vieja hay que tenerle mayor respeto, pero no es cualquiera, es una profesora de matemáticas. Es una profesora. Entonces el neoliberalismo permitió que ya no eduquemos a nuestros hijos.
Quien tiene que educar a los hijos es la calle. Y entonces no tienen memoria histórica. Y hoy cuando miramos a la juventud diciendo, bueno, a los 30 años me muero, no importa, ha habido la vida loca, ya, qué bonito, ¿verdad? Entonces nosotros que pasamos de algunos años tenemos que sentirnos dichosos, porque venimos producto de, sin saberlo, porque hoy nos dice Rubén que el pensamiento crítico es esto y lo inventó no sé quién, pero para su servidor, yo soy de un pueblo, soy de Chiquimula, Santa María Chiquimula de la Sierra, hoy Chiquimula. Puro machete. Allá se educaba con 3 cosas: con la chancleta o con lo que se encontraba. Primero en las palabras, ¿verdad? Entonces venimos de un pueblo donde la mamá, yo aprendí la palabra hijo de puta con mi mamá, pero no de uno. La primera vez que yo recuerdo que mi mamá me dijo hijo de 100,000 putas, yo dije, puta, qué gran número, ¿no? Lo segundo es, no haces caso, no te preocupes, ¿verdad? Y mi mamá tenía una característica tan peculiar que lo que me tiraba me daba. Y no era cualquiera que habían derechos, yo creo que eso no existía, o saber, pero sí les digo algo, yo creo que esa generación fue la que hizo la revolución en este país, que no fructificó, es cierto, porque no nos enfrentamos a un ejército, nos enfrentamos a varios ejércitos, nos enfrentamos al ejército norteamericano, nos enfrentamos a los asesores venezolanos, le debemos mucho a Venezuela, por supuesto, a Israel, a Colombia, Argentina. Nos enfrentamos al Plan Cóndor en Guatemala. Muestra de ello es que tenemos miles de desaparecidos, miles de muertos, más de 1 millón de niños perdidos. Nuestra guerra no fue fácil, pero esa guerra, ¿quién la inició? La inició esta gente que practicaba un pensamiento crítico desde el interior de la casa. Decirle a un hijo, si no estudias, vas a comer mierda, eso no es malo. Esa es la realidad objetiva. Ese es el pensamiento crítico aplicado a la realidad. ¿Y dónde quedó nuestra generación? Está Oliverio, que Oliverio se formó en un instituto, en un colegio de primer orden en este país, como era el americano, pero sus causas estaban en función de Guatemala. Eso nos tiene que hacer reflexión. No estamos para contemplaciones con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico va al interno de la casa y nosotros somos los responsables de desarrollar ese pensamiento crítico. Pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? Con la verdad, con la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es un modelo de pensamiento, un método de pensamiento, donde está el análisis, la síntesis y la conclusión. Mira, hijo de 100,000 putas, si no haces caso vas a comer mierda. Y la conclusión es que así era. Miren tan fácil, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros como padres de familia tenemos que tener esa capacidad, que sí es cierto, participamos en movimientos sociales, religiosos, qué bien, voy a la religión, voy a la iglesia y voy a impregnarme de lo que la religión me puede dar, que es el humanismo, que es ser mejor persona con otros, por eso me amo hermano, qué bueno. Pero tengo que pensar en la realidad también. No es solo religión, es realidad. Me puede gustar la selección de fútbol que nunca va a ganar nada, ¿no? Tal vez ahora va al mundial porque todos van a ir. Pero mi realidad tiene que estar ahí. El fanatismo no pelea.
La religión no pelea, lo que tenemos que hacer es que eso vaya unido. Qué alegre ir al estadio en los años 80, donde uno iba a disfrutar un partido. Hoy ya no, hoy es un enfrentamiento de jóvenes de cristal, donde están esperando salir para matarse. Miren que esos son los efectos del neoliberalismo en mentes no pensantes, en gente que no está pensando. Nos vienen anunciando el bono 14 como que si nos dieran miles, solo los diputados tienen miles, ¿verdad? Y algunas empresas ni siquiera lo pagan. Y a los jubilados, cuando les dan, se los dan a los 3 meses. Eso es el pensamiento crítico cuando llega a la casa y está dentro. ¿Queremos ser mejores padres? Muy bien. Tenemos que olvidarnos de esto y regresar a saber que estamos en un contexto histórico, en un todo histórico que es transformable, que es modificable, que es dialéctico, decían palabras de Rubén, así de esas que busca Rubén así en los libros, ¿verdad? Entonces, esas cosas, esos pensamientos tenemos que llevarlos a la práctica. ¿Por qué no nos valoran? ¿Por qué se desvalora al viejo? En este país se desvalora todo. ¿Por qué? Porque tenemos una oligarquía que lo que le interesa es riqueza, nada más. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias a Antonio Linares. Apreciamos tu presentación. Algunas de las ideas centrales que nos dejó Rubén es que hay distintos tipos de padres, ¿verdad? Padres libres o padres que optan por el autoritarismo, los padres fanáticos, ¿verdad? Habría que hacer una subclasificación entre fanáticos de qué, ¿verdad? De fútbol, de guaro, fanáticos de algún tipo de ideología. Y de repente también una quinta clasificación, si no te molesta, Antonio, podría ser el padre ausente, los padres ausentes también, ¿verdad? Eso sería otra forma, ¿verdad? Y otra idea importante que rescato de lo que nos acaba de decir Antonio Linares es que el pensamiento crítico va al interior de la casa, pero yo agregaría también que va al interior de uno mismo. Es decir, la capacidad de autocrítica, la capacidad de cuestionarse a uno mismo sin que sea presionado desde afuera por terceros. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué uno hace lo que hace? Es un poco lo que intenta hacer el psicoanálisis, ¿verdad? Hacer consciente lo inconsciente, ¿verdad? Eso me parece que es un aspecto muy importante del pensamiento crítico. Bueno, pero yo ¿por qué tengo esta rutina, verdad? ¿Yo por qué siempre tengo que hacer esto? ¿Y por qué siempre de esta manera? Y no podré hacerlo de otra manera. ¿Y por qué tengo que siempre estar opinando desde este ángulo? ¿No? ¿Será que yo estoy trabado? ¿Será que yo solo veo las cosas desde este punto de vista, verdad? ¿Será que los demás están equivocados y yo soy el único que miro la realidad? Esa capacidad de criticarse a uno mismo, sin que eso signifique autodestrucción, sin que eso signifique autosabotaje, ¿verdad? Eso también es muy tenue a la línea entre la autodestrucción, el autosabotaje y la autocrítica, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? El autosabotaje es ya yo no sirvo, de verdad, nadie me quiere, nada me sale bien, soy bien mula, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas cosas que a veces dicen algunos profesores en la escuela primaria a los niños, ¿verdad? Y a algunos niños algunos niños se lo creen, ¿verdad? Y se lo creen tanto que son tan mulas que hasta llegan a ser presidentes. Bueno, pero agradecer de nuevo a los compañeros que estuvieron dando estas exposiciones y ahora pues me toca mis 3 minutos, ¿verdad? Mis 3 minutos de gloria. Una de las razones por las cuales se escogió el tema del pensamiento crítico y amarrarlo con la libertad de expresión es porque la revista Raptulum surgió así en el año 1999 en su primera versión impresa y luego en el 2005 ya aquí en Guatemala como versión digital. Era el hacer un experimento entre rigor académico y opinión ciudadana fundamentada.
Queríamos nosotros hacer ese experimento de cómo funcionaba el escribir, el hacer análisis, no solo con una cierta base académica o de rigor científico o académico, sino también hacerlo desde poniéndonos en los zapatos ciudadanos. Esa óptica que tiene la revista Raftulum es esa receta, esa combinación, ¿verdad? De las dos cosas, ¿verdad? Rigor académico para no hablar babosadas al aire por ocurrencias y planteamiento ciudadano. Porque, como decíamos el día de ayer, consideramos nosotros que la libertad de expresión no es un asunto solo de periodistas. Libertad de expresión no solo es un asunto de la prensa. Libertad de expresión es un derecho ciudadano. Por eso también hacíamos nosotros referencia, hacía yo en particular referencia al más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, que ayer hace 28 horas o hace 2 días, ellos publicaron el último informe, el más reciente informe sobre la situación de los periodistas en América Latina y el Caribe. Resulta que el último informe señala que en lo que va del año, los 6 primeros meses del 2025, han asesinado a 13 periodistas en distintos países de nuestra región. Ya el número ya ha superado todo el total de periodistas asesinados en el año 2024 en América Latina. Y denuncia este reporte que solamente en México han asesinado a 8 periodistas entre enero y julio, ¿verdad? En Guatemala asesinaron a 1, en Colombia asesinaron a 1, en Ecuador asesinaron a 1 y en Perú asesinaron a 2 periodistas. Y concluye el informe de Reporteros Sin Fronteras que la mayor parte de estos periodistas son comunicadores que están denunciando, que están recogiendo distintos contenidos informativos a nivel local, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, ellos sostienen de que, con esta evidencia, de que en estos momentos en América Latina y en el Caribe la mayor parte de los periodistas que están siendo asesinados, que están recibiendo más persecución, son aquellos periodistas que denuncian a nivel de comunidades, a nivel de denuncias ambientales, a nivel relacionados con denuncias del uso abusivo de las empresas del agua, de las hidroeléctricas, de la tala de bosques. Son estos periodistas los que están corriendo mayor peligro en estos momentos. A gran diferencia de los años 70, 60, 70, de los años 80 en América Latina, que los periodistas eran asesinados porque se les acusaba de tener un sesgo ideológico, ¿verdad? Que eran comunistas, que hacían referencia a ideologías extranjerizantes, se decía en América Latina, ¿verdad? Cuando un periodista emitía un pensamiento crítico en contra del sistema oligárquico o en contra del capitalismo, decían, bueno, estos periodistas están pagados por la cortina de hierro, ¿verdad? Están pagados por Pekín, están pagados por Moscú, y los asesinaban dándole la etiqueta de comunistas, ¿verdad? Pero hoy en día la situación es distinta. Hoy en día el riesgo mayor en la denuncia pública de los periodistas y de los ciudadanos está a nivel de las pequeñas comunidades. Esto es muy importante replicarlo, lo que esta entidad Reporteros Sin Fronteras denunció hace un par de días. Bueno, estamos ya por finalizar, por concluir este conversatorio. Únicamente decirles que nosotros esperamos que podamos darle una continuidad a estos ejercicios de desarrollo del pensamiento crítico, ¿verdad? Consideramos también que la gran riqueza que tenemos aquí son la diferencia de criterios, ¿verdad? Somos 4 personas y los 4 tenemos ópticas distintas, cada quien desde su perspectiva peculiar o particular. Sin embargo, pues todavía no nos hemos roto los platos en la cabeza, no hemos habido pleitos, ¿verdad? Nos respetamos, sabemos de que hay que ventilar estas ideas y por sobre todo intentar hacer reflexionar a las personas, ¿verdad? Como recuerdo muy bien una
Ustedes conocen de Mafalda, ¿verdad? Los chistes de Mafalda. Hay una pequeña historieta de Mafalda que nunca se me olvidó, que una escena donde Mafalda dice, ahorita ya no me molesta lo que la gente piense, con que piensen es suficiente. Entonces eso queremos nosotros lograr, ¿verdad? Que las personas se den cuenta de que hay necesidad de hacer trabajar, hacer producir su cabeza por su propia cuenta, ¿verdad? Porque generalmente nosotros asumimos un discurso que creemos que es nuestro, pero es que es un discurso que está introyectado desde afuera, y nosotros nos identificamos con él y después asumimos como que es propio. Y no lo pasamos por el filtro de la crítica, el pensamiento crítico, como decía Rubén, lo recordaba que la crítica es un método, el pensamiento crítico es un método. Y Sócrates a eso le llamaba la duda metódica. No se trata de rechazar todo, porque como hay que criticarlo todo y dudar de todo no sirve, ¿no? Y nada es verdad, no, sino que hay que dudar de todo, pero con un método. Porque la duda es un método para llegar a conocer la realidad. No me extiendo más, agradecerles nuevamente. Nosotros aprovechamos también para decirles que esperamos que a partir de esta fecha, que la revista llegó a su 20 aniversario, podamos nosotros dar un salto de calidad con otros proyectos, ¿verdad? Los cuales se los vamos a dar a conocer, y esperamos poder integrar a más personas en esta revista. No, yo decía si hay alguna participación de los asistentes, decidamos. Está el micrófono. ¿Hay alguien que quiera? Buenas tardes, muy interesante. Pasarle el... Y precisamente con lo que hablaba Antonio, ¿verdad? Sobre cómo nos habían criado a nosotros, y con eso de la generación de cristal. Entonces, nosotros utilizaba el pensamiento crítico sin saberlo también, que muchas veces también eso era mucha violencia contra la niñez, ¿verdad? Entonces, llegar con las piernas moradas porque te habían pegado, cuestiones así, también yo considero que sí eso también era, porque esas son secuelas que quedan para toda la vida. Y pues ahora que los maestros también han sido muy criticados porque tienen que estar hasta atentos de todo el bullying que se puede hacer en una escuela, en una aula, por ejemplo, ¿verdad? Hasta los pueden llevar a juicio por no supuestamente atender esos temas de bullying, hasta ser casi policías de los niños, ¿verdad? Por un maestro que tiene un montón de alumnos. Entonces, eso me genera pues ese pensar, ¿verdad? Si realmente ese tipo de educación era la mejor, porque pues generaba mucha violencia contra la niñez, y esos niños llegan a ser, pues, antes no se decía bullying, sino a molestar a los demás niños, y que los niños llegaran muy golpeados, y que no hubiera intervención, porque todo eso era de la familia, entonces no era algo social, sino que era de la familia, y pues se tenía que resolver a lo interno, ¿verdad? Lo político, lo de afuera, y lo del hogar, pues lo tenían que resolver la familia en sí. Gracias. Muy bien, gracias a todos. ¿Hay un café ahí? ¿Hay cafecito? Ya echan bordadas, si quieren. Todavía tenemos unos minutos antes de que cierren el establecimiento. Les agradecemos a todos su presencia y esperamos de que nos vernos de nuevo.